Buenas noches, mi gente, les saluda Carlos. Lo prometido es deuda. Vamos a tratar de ponerlos en contexto un poquito para que ustedes puedan entender el motivo de este video y de los videos subsiguientes que van a estarse subiendo a este canal de YouTube para que ustedes puedan verlos, que puedan ser parte de esta historia también y de que puedan ser parte de la finalidad que nosotros perseguimos con esto. El día viernes pasado estuve en vivo en TikTok y hacía saber a todos los seguidores, a toda la gente que estaba conectada, primeramente agradecerles porque fue bastante gente la que se conectó, y les manifestaba que nosotros como familia habíamos tenido el deseo de compartir con todos ustedes 3 años y medio, casi 4 años de nuestra vida, de sucesos que sucedieron en nuestra familia. Si bien es cierto, normalmente este canal es Rutas con Carlos. Nosotros mostramos turismo, mostramos sabores. Esta no es una ruta turística, pero efectivamente sí es una ruta a la empatía, es una ruta al amor al prójimo, es una ruta a regalar felicidad, si así lo desea cada uno de ustedes. Y por eso es que nosotros hemos tomado a bien contarles esta historia. ¿De qué se trata? 3 años y medio, casi 4, del padecimiento del cáncer de mi hija mayor, Hazel Yulisa. Todo esto comienza ya por el año 2015, cuando Hazel presenta una inflamación en su pie y sin aparentes causas, le iba, le venía, se le quitaba, le regresaba, hasta anduvo enyesada, y después de varias consultas, de algunos posibles pronósticos o diagnósticos, en febrero o marzo del año 2016 le diagnosticaron cáncer, le diagnosticaron un neuroblastoma, cáncer en el sistema linfático. El cáncer, mi gentecita, es una situación que no solo se lleva de encuentro a la persona que lo padece, no solo se lleva de encuentro al enfermo, sino que también se lleva de encuentro a la familia completa. Nosotros, su servidor siempre ha vivido en San Miguel, a excepción de la temporada que estudié mis estudios universitarios en San Salvador. Cuando mi esposa y yo nos casamos, nos vinimos a vivir a San Miguel. Ella se vino a vivir a San Miguel. Con mis hijas siempre habíamos vivido acá, y esto conllevó a que nosotros nos tuviéramos que dividir. Mi esposa y Hazel Yulisa se tuvieron que ir para San Salvador para que ella pudiera tener su tratamiento en la Fundación Ayúdame a Vivir y en el Hospital Bloom. Gracias a Dios siempre encontramos personas muy lindas y de buen corazón que nos abrieron las puertas para que nosotros pudiéramos también tener allá un lugar donde estar mientras duraba todo el tratamiento de Hazel. Ya había comenzado el año escolar y mi hija pequeña, por su escolaridad, tenía que quedarse conmigo acá en San Miguel. Así que mi esposa y Hazel se movieron a San Salvador, y Estefanía Alejandra y sus servidores nos quedamos viviendo aquí en San Miguel, y nos tocaba viajar todos los viernes después de clases y regresarnos los domingos tarde-noche. Cansado para ella, difícil. Tal vez mi persona estaba ya acostumbrado o sabía de lo que esto se trataba, porque como les digo, en el tiempo que estudié, me iba los domingos por la tarde o los lunes por la madrugada a San Salvador y me regresaba los viernes después de clase. Entonces ya sabía lo que se trataba esa viajadera de ir y venir, pero para ella sí era algo nuevo, cansado, estaba pequeña. Nos veníamos los domingos, tarde, noche, para preparar lonchera, uniforme, bolsón, cuadernos, tareas, todo lo que ella necesitaba para el siguiente día. A pesar de que se tenía que contar con la ausencia de su mamá y de su hermana, pues le tocaba hacer todo esto también de una manera diferente a como estábamos acostumbrados. En este ir y venir de ese tiempo en que a Hazel se le diagnostica la enfermedad, muchas veces estuvieron internados en la Fundación Ayúdame a Vivir, y cuando los niños presentan complicación, también en el área de oncología del Hospital Bloom. Entonces, cuando los fines de semana me tocaba a mí irme a San Salvador con mi hija pequeña, y si mi hija mayor estaba hospitalizada, entonces yo llegaba, relevaba a mi esposa por tres situaciones. Primero, para estar con mi hija. Segundo, para que mi niña pequeña estuviera con su mamá, porque obviamente había pasado toda la semana conmigo, no había estado con ella. Y tercero, para que ella descansara, ya que aquí viene la gran pregunta: ¿quién se encarga de los cuidadores? ¿Quién cuida a los cuidadores? En esas estancias, salidas y entradas de mi persona a la fundación y al hospital, muchas veces
bueno, casi todas las veces, porque me pasaba, soy de las personas que por todo lo que ahí sucedía, por estar, de hecho no es nada cómodo, yo no lograba dormir, no dormía. Entonces me ponía a escribir todas esas vivencias que yo miraba, no solo las de mi hija muchas veces, sino que algunas otras, en mi Facebook personal. Las subía y había gente que en el momento contestaba con palabras de ánimo o me hacían preguntas. Otras veces andaba yo unos pedazos de papel o pedazos de servilleta, escribía en eso, tomaba la foto, la subía y empezaba otra vez la interacción o a recibir los mensajes de esas situaciones que yo escribía en los momentos en que estábamos con mi hija en el hospital o en la fundación. Y es así como de repente un buen amigo, colega, abogado, escritor, no hace mucho a él le otorgaron un primer lugar Barcelona, España, por una novela que él escribió. Me escribió, me llamó creo que después y me dice, mira, amigo, mira viejo, yo creo que tenés los motivos, yo creo que tenés el sentimiento, yo creo que tenés la motivación necesaria, los aspectos necesarios para que puedas escribir tu primer libro. Eso me revoloteó en la cabeza y me quedé pensando si lo hacía o no lo hacía. Lo platicamos con mi esposa. ¿Qué decís? ¿Escribo o no escribo? No estaba todavía seguro. Luego un par de amigos, amigas que también conocían la situación, que estaban muy cercanos, me dijeron, bueno, ¿por qué no escribís? Sería bueno que se hiciera un libro de todo lo que tú vas reportando en tu Facebook, de todas las vivencias que tú estás comentando, porque la gente va a formar parte de eso. Y es así como al final decido escribir el primer libro, que es Fe sobre el miedo. Cuando a uno le dan la noticia del cáncer, peor en tu hijo, que es lo que tú más querés, en este caso Hazel tenía apenas 15 años, te desarma. La noticia del cáncer te mata todos los planes que tú puedas tener, te desbarata, te bota, te tira, te revuelca y no, o sea, te parece tan incierto y aparece ese miedo, pero ese miedo hecho un monstruo y realmente es bien difícil. Entonces cuando yo decido escribir, pienso en ese momento que cuando nos dijeron que Hazel tenía cáncer. Y yo dije, ¿cómo lo voy a titular? Y dije yo, bueno, la vida después de la noticia del cáncer. Pero Hazel estaba terminando su bachillerato entre clases y tratamiento y así, bueno, se fue, se vino y ahí estuvo. Casi cuando iban a terminar su segundo año de bachillerato, los compañeros de Hazel hicieron un evento pro Hazel. Mandaron a hacer unas pulseritas y en la pulsera se leía una leyenda inglés que decía Fight Over Fear, fe sobre el miedo. A mí me gustó la leyenda y entonces yo dije, no, pues ese va a ser el nombre del libro. Y lo puse así, Fe sobre el miedo, y como subtítulo, La vida después de la noticia del cáncer, que era la parte que yo había pensado. El haber conocido, queridos amigos, esas vivencias de la Fundación Ayúdame a Vivir y del Hospital Bloom, déjenme decirle que esa es una burbuja. Esa es una burbuja pequeña que algunos hemos vivido. Es un mundo que nosotros lo vivimos como algo irreal cuando comenzamos. Queremos despertarnos de un pellizcón y pensar que nosotros estamos soñando, que el sufrimiento, que la tristeza, que el llanto, que el dolor que se está viviendo no es verdad, pero lastimosamente es todo lo contrario. Y es así como esa burbuja pequeña, porque es una realidad que poca gente conoce, y yo siempre lo he dicho y lo voy a mantener, para entender esto, verdaderamente hay que vivirlo. Esa burbuja pequeña está dentro de la burbuja grande, que es la vida cotidiana de todos, las ocupaciones de todos. Y en esa burbuja grande la gente muchas veces, mientras no lo vive, no se da cuenta de las necesidades que ahí hay, las necesidades que ahí se viven, las necesidades que tienen los papás en la Fundación Ayúdame a Vivir, las necesidades que tienen todos los niños que están diagnosticados con cáncer y están recibiendo su tratamiento en la Fundación y en el Hospital Bloom. Se ven escenas tristes, se ven escenas fuertes, se ven escenas que realmente a uno le ayudan a entender la vida de otra manera. Muchas de esas noches uno se pone a pensar y comienzan a aparecer preguntas sin respuestas. Y es ahí donde te das cuenta
que aún dentro del dolor, aún dentro de la tristeza, muchas veces también sos afortunado. Habían papás que cuando amanecía el siguiente día, después de una noche de que su hijo había estado mal, que su hijo había estado con problemas, que su hijo había estado teniendo todo en vilo, tampoco tenían para un desayuno. Muchas veces mi esposa, otras veces su servidor, pues cuando bajábamos a desayunar, salíamos del hospital a tomar un poquito de aire para luego regresar a los cuidados de Hazel. No solo comíamos nosotros, y si bien es cierto no era un gran desayuno el que llevábamos para uno o dos papás, compartíamos, porque ahí las alegrías de uno son las alegrías de todos, las tristezas de uno son las tristezas de todos. Y es aquí donde radica la importancia de quererles contar a ustedes esta parte de nuestra vida. ¿Por qué? Sobre todo porque ya se viene Navidad. Ya se viene Navidad y es un tiempo de regalar esperanza, de regalar una sonrisa, de regalar felicidad, de aliviar un poquito el dolor de una persona. Y qué mejor hacerlo que acercarse a estos niños enfermos de cáncer y a sus papás para poder dar un obsequio, un regalito. Si usted en su corazón siente alguna vez, acérquese a la Fundación Ayúdame a Vivir. Pregunte cuáles son las necesidades, lleve un regalito, lleve unos sobrecitos con $5, 2, 3 sobrecitos, y pidan autorización de acercarse a algún papá que los necesite, porque saben, muchas veces nosotros vimos padres que les daban el alta y ni siquiera tenían para el pasaje de bus, mucho menos para desayunar el día que a su hijo le daban el alta. Es bien difícil, es bien pero bien difícil. Hazel en este caminar entró y salió desde el año 2016 hasta ya por enero del año 2017, cuando en su último examen nos daban la buena noticia en aquel momento que no se observaba recidiva de enfermedad en el cuerpo de Hazel, o sea que no se observaba cáncer en el cuerpo de Hazel. Cuando Hazel sale de su tratamiento, el libro estaba terminando de escribir, se lo estaba terminando de escribir. Bueno, lo presentamos, fue una presentación muy bonita. Y yo desde el momento que comencé a escribir el libro, gentecita, yo dije que todo lo que se ganara, todo lo que se vendiera de ese libro iba a ser entregado a la Fundación Ayúdame a Vivir. El día de la presentación los libros se terminaron. Nos pidieron un segundo tiraje comprado. Prácticamente la gente pagó sus libros, se imprimieron, se mandaron a hacer, ya estaban pagados y efectivamente como lo habíamos pensado, hicimos llegar personalmente el cheque a la Fundación Ayúdame a Vivir. Para el agrado de nosotros como familia, para mi agrado personal, que fue la persona que escribí ese libro, algunos libros se quedaron acá, otros libros salieron de El Salvador, Centroamérica, Norteamérica, y unos se pasaron al charco. Recuerdo una vez que un amigo que iba a viajar llevaba el libro y me dice, me llama cuando llega de su viaje y me dice, hey viejo, me devoré el libro en el viaje. Yo no sé cómo has podido escribir todo lo que has escrito ahí. Yo, honestamente te lo digo, yo no hubiera podido. Qué bueno que el libro tuvo una muy buena aceptación y se logró vender porque la finalidad de nosotros era poner un granito de arena en ese desierto que es la Fundación Ayúdame a Vivir. O sea, poner una pequeña ayuda de tanto que se necesita para los tratamientos de estos niños, para suplir necesidades de estos niños. Cuando Hazel termina su primer tratamiento, mi esposa y yo, Hazel también nos involucramos en algunos movimientos de la fundación. Uno siempre nos llamó la atención y nos gustó mucho, y era el de Cumpliendo Sueños. Cumpliendo Sueños es un movimiento que entra a la escena cuando un papá, cuando a una mamá le dicen que su hijo está desahuciado, que la quimioterapia no está haciendo ya más ningún efecto en la salud del niño o niña, que la enfermedad es irreversible, comienzan los cuidados paliativos esperando el momento del deceso del niño. Y es ahí cuando Cumpliendo Sueños entra en escena, porque se les pregunta a los papás, se les pregunta a los niños qué quisiera tener que nunca ha tenido, pero que siempre ha querido. Y así nosotros recibíamos peticiones, que un niño quería una muñeca, una niña quería una muñeca, le dábamos una muñeca como la pedía. O sea, quiero una muñeca Barbie de tal estilo, tal cual el deseo del niño. Unos pedían celulares, otros pedían tablet, otros pedían un carrito, un camioncito, cualquier cosa.
Nosotros cuando podíamos lo hacíamos nosotros, pero yo también empecé a involucrar a mis amigos, porque yo lo publicaba en mi Facebook cada vez que teníamos pedidos de niños desahuciados y mucha gente se sumó. Roberto, yo te voy a dar esto. Roberto Carlos, yo te voy a dar esto. Y nosotros los recibíamos y los entregábamos. Esa historia de cumpliendo sueños nos llevó a tener un momento que a mí en lo personal nunca se me va a olvidar, ni aquí ni aquí, porque es algo que nos causó una impresión que nos dolió tanto como familia. Hubo un niño, a este pequeño nosotros lo habíamos encontrado más de una vez entrando y saliendo en las hospitalizaciones de Geisel. Habíamos coincidido con la mamá y el niño en la hospitalización, en el tratamiento. Y cuando el niño le dan el desahucio, nosotros vamos y le preguntamos, mira, ¿qué querés? Y él nos pidió un par de zapatos Nike color anaranjado. Yo lo subo a mi Facebook y pongo la necesidad del pequeño, y un buen amigo, compañero, exalumno de aulas de colegio, me dice, mira viejo, yo te los voy a mandar. Me llama y me dice, mira, ya pedí los zapatos, cuando me los traigan yo te los envío. A los días me llama y me dice, fíjate que no sé por qué no me han venido los zapatos, voy a llamar. Y luego pues le dicen que los zapatos sí fueron despachados, le explicaron y me dice, mira, fíjate que los zapatos los fueron a dejar a otra dirección, los voy a ir a buscar. Llega, era una casa deshabitada, eso yo lo he comprobado las veces que he estado en Estados Unidos, que los paquetes los dejan ahí en la puerta de la casa, en el jardín de la casa. La verdad que no se pierden. Qué bueno. Mi amigo va, encuentra los zapatos en la puerta de la casa y me llama y me dice, mira Roberto, ya tengo los zapatos, yo te los envío. Lo triste de todo esto es que el día que yo recibo los zapatos, mi esposa recibe la llamada de la mamá del niño diciéndole que el niño acababa de fallecer. Fue algo duro, fue algo difícil, y yo el siguiente día tenía audiencia aquí en San Miguel, por lo tanto no podía ir al funeral. Mi esposa, mi familia, mis niñas, mi esposa y yo nos acostumbramos cuando Geisel salió siempre a tratar de estar apoyando a las mamás cuyos hijos fallecían. Siempre íbamos a las velas, llevábamos pancito, cafecito, necesidades básicas, poquito de lo que estuviera al alcance de nosotros, para no llegar con las manos vacías. Entonces le digo a mi esposa, mira, gracias a Dios, esa vez estaba mi cuñado acá, lo teníamos de visita, el hermano mayor de mi esposa, y le digo yo, ¿vas a ir al funeral? La señora vivía lejos, casi llegando a Santana. Imagínense salir de San Miguel 4 de la tarde, casi 5 de la tarde hasta allá. Yo no iba. Y le digo yo, llévale los zapatos. Y mi esposa pues se va, le lleva los zapatos, al llegar se los da a la mamá y le dice, mi esposa manda los zapatos que su niño pidió. Tal vez le sirvan para algún otro hijo suyo. Y la señora le dice, no, eran los zapatos que él quería, han abierto el ataúd y el niño se ha llevado sus zapatos. Así de duro, así de difícil son las situaciones que se viven. Así de duro, así de difícil son las situaciones que viven los papás en esos momentos, en esas situaciones. Vuelvo y repito, para entenderlo hay que vivirlo. Pasaron 9 meses. Septiembre de ese año 2017 habíamos salido con algunos padres, algunos compañeros y compañeras de Geisel. Ya estaban por terminar su colegio y graduarse. Habíamos ido aquí por el lado de Arambala, Joateca, habíamos ido al río Zapa a bañar. Cuando regresamos en la noche, Geisel nos dice que le dolía, que sentía un dolor y que sentía una inflamación. Mi esposa y yo solo nos volvimos a ver. Prácticamente nos habíamos vuelto empíricos con casi un año de estar viendo todo esto. Y estábamos seguros que el cáncer había regresado. Se le llamó al doctor, el doctor pidió los exámenes y efectivamente el neuroblastoma, el cáncer de Geisel, había regresado, y esta vez no íbamos a tener la misma historia. Esta vez el cáncer había regresado para llevarse a Geisel. Durante Geisel vuelve a entrar a tratamientos y vuelve a estar en hospitalizaciones, y volvemos nuevamente a esa rutina que ya conocíamos y que agradable no es. Me vuelve a hablar mi amigo y me dice, hermano, vuelve a tener los motivos, vuelven a estar las circunstancias, vuelven a estar las vivencias, si usted tiene el sentimiento necesario para que escriba su segundo libro. Lo pensé, si sí y si no, pero bueno, al final nos decidimos, y así se escribió La vida bajo las sombras. Este libro no solo tiene historia de la vivencia
de los internamientos y de las cosas que vivimos como familia y que vivió Hazel en su enfermedad, sino también tiene crónicas hospitalarias, tiene aspectos más generales, aspectos más genéricos, que ya no solo tienen que ver con nosotros, sino con todas estas situaciones. Cuando el libro estaba por terminarlo, Hazel fallece. Luego pues terminó el libro, nos ponemos en contacto se pusieron en contacto conmigo de parte del Asilo San Antonio, el lugar de los ancianos, de los adultos mayores que no tienen quien nos cuide en su casa, y me dijeron que si iba a presentar el libro, que me hacían la invitación de que lo presentara en un aniversario que iba a tener el asilo. Entonces yo le dije, bueno, si lo presento ahí, yo siempre pensé escribir para que los fondos que se recojan sirvan a alguna institución que tiene necesidades de cubrir de este tipo. Si lo presento con ustedes, les dije, lo que se gane del libro va a ser de ustedes, va a ser para el Asilo San Antonio, y efectivamente así sucedió. Todos los viernes vamos a estar en vivo, vamos a estar narrando cada uno de los capítulos, primero del primer libro y después del segundo libro. ¿Qué queremos con estos? Queremos llegar a cada uno de ustedes, por lo menos a uno que siente el deseo en su corazón, que tenga la disponibilidad de ser, porque muchas veces no da el que más tiene, y se lo digo por experiencia, que tenga el deseo también, que tenga los medios de poder acercarse y de poder llegar a la Fundación Ayúdame a Vivir o al Hospital Bloom y preguntar si pueden dar algún regalito, y si le pueden regalar y dibujarle una sonrisa para esta Navidad a uno o a varios niños que están sufriendo de esta enfermedad y que están siendo tratados por su cáncer. A Jesús le preguntaron un día, Señor, ¿en qué se resume la ley? Jesús contestó, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. En otra ocasión también le preguntaron, Señor, ¿dónde te vimos? Y él dijo, en un niño de la calle, en un enfermo, en un preso. Ahí me vieron. El tercer libro se ha quedado en el tintero y es precisamente, he pensado en ese título, ni siquiera lo he comenzado, los insumos están, pero me he quedado un poco parado en eso, y es Ayer te vi. ¿A dónde? En todo eso, en todas las necesidades. Nosotros, como familia, cuando Hazel termina el primer tratamiento, también trabajamos con Funda Cáncer aquí en San Miguel, atendiendo muchas necesidades de las personas que estaban recibiendo su tratamiento en el Hospital Nacional San Juan de Dios. Créanme que esta situación a uno le cambia la vida, le cambia la perspectiva de ver la vida, te empuja a ser una mejor persona, te empuja a querer estar presente en las necesidades de aquellas personas que verdaderamente lo necesitan, porque casi es de obligatorio cumplimiento. Porque para nosotros no fue fácil, como para muchas familias no ha sido fácil pasar por ese desierto. Verdaderamente, cuando uno se encuentra ahí, te encontrás en el taller del maestro. Muchas veces, lo voy a relatar porque está en uno de los capítulos de un libro, sino que no dos, no recuerdo muy bien. Juzgamos ciertas instituciones, juzgamos ciertas personas, pero si ustedes se dieran cuenta, cuando estas instituciones y cuando estas personas están ahí ayudando desinteresadamente, te das cuenta que muchas veces juzgar es bien difícil, porque muchas veces nosotros nos equivocamos, y lo digo de manera personal. Pendientes, como les dije, los días viernes a las 9 de la noche. Y si usted no puede estar en el en vivo, si usted no puede ver el en vivo, si usted no puede ser parte del en vivo, va a estar encontrando en mi canal de YouTube, posteriormente al viernes, todos los capítulos uno a uno, la narración de estos, para poder nosotros, ojalá, logremos crear conciencia, como lo dije, por lo menos en una persona. Ya luego se irán sumando. Estaremos agradecidos de su atención, y mucho más estarán agradecidos de esta familia si ustedes se acercan y dan una ayudita. El Señor se los va a recompensar. De eso no lo dudan. Nos seguimos viendo, gentecita.